La mañana en que Thomas Whitaker se detuvo frente a aquella vieja cafetería en la esquina de Harbor Street, no sabía que estaba a punto de dar el primer paso hacia su mayor contradicción. Era viernes, pero todo en él pesaba como si fuera domingo por la noche. Llevaba semanas sintiendo que su vida ya no le pertenecía, que cada paso que daba estaba dictado por decisiones que en realidad nunca había querido tomar. Frente a él, una mujer desconocida discutía por teléfono. Detrás, su jefe le enviaba mensajes apremiantes. Y en su bolsillo, el pasaje a una nueva ciudad que no deseaba habitar. Thomas tenía 36 años, una carrera brillante en consultoría financiera y un apartamento minimalista en un edificio que olía a detergente caro. Pero esa mañana, mientras el vapor del café empañaba el vidrio de la ventana, comprendió algo que lo dejó helado. Todas las decisiones que había tomado en su vida fueron empujadas por lo que debía hacer, no por lo que quería. Y ahora, con esa oferta millonaria sobre la mesa, sentía que decir sí sería como firmar un contrato con una versión de sí mismo que despreciaba. Al salir de la cafetería, algo cambió, no por lo que había decidido, sino por lo que había dejado en suspenso. Por primera vez en años, no eligió, no aceptó ni rechazó, solo caminó. Y en ese caminar sin destino, sin orden, sin aprobación, empezó a entender que tal vez, solo tal vez, el acto de no elegir aún era su forma de rebelarse ante un mundo que lo había obligado a perder en cada elección. Una semana después, buscando refugio del ruido del mundo, Thomas entró en la biblioteca pública del centro. Hacía años que no iba. Todo le resultaba familiar y ajeno al mismo tiempo. El olor a papel viejo, los pasos amortiguados por la alfombra, el sonido lejano de una silla moviéndose. Casi por accidente, o por destino, su mano se deslizó por una estantería de filosofía y extrajo un libro oscuro, con letras doradas desvanecidas. El concepto de la angustia, de Søren Kierkegaard. Sentado junto a la ventana, comenzó a leer. Las palabras lo atravesaban como cuchillas dulces. La angustia es el vértigo de la libertad. Thomas se detuvo. Volvió a leer esa frase. En ella encontró algo que nadie, ni su terapeuta, ni su madre, ni Amanda, habían podido explicarle jamás. Comprendió que su parálisis no era cobardía, sino una forma pura y brutal de libertad. El miedo que sentía al elegir no venía de la inseguridad, sino de la conciencia profunda de lo que estaba dejando atrás cada vez que decidía algo. Durante horas se sumergió en Kierkegaard. Se sintió menos solo, menos roto, como si alguien, siglos antes, hubiese sentido exactamente lo mismo. Como si Kierkegaard le dijera: no estás mal por dudar, estás vivo por dudar. Aquella noche no volvió a casa. Caminó sin rumbo bajo la lluvia, sintiendo que cada paso lo acercaba no a una respuesta, sino a una pregunta aún más honesta. Amanda había sido su todo, y no porque la relación hubiese sido perfecta, sino precisamente porque no lo fue. Se conocieron cuando Thomas apenas comenzaba a trabajar como analista junior, y Amanda enseñaba literatura en una secundaria pública. Ella hablaba con pasión de los libros, de las decisiones de los personajes, de cómo cada elección les robaba futuros alternativos. A Thomas le fascinaba su forma de mirar el mundo, pero también le aterraba. Amanda lo confrontaba, lo obligaba a sentir. Los domingos eran de ellos. No había reuniones, ni laptops, ni excusas. Solo discos de jazz, vino tinto y conversaciones que rozaban la piel. Thomas, sin embargo, siempre tenía una parte de su alma en otra habitación. Nunca pudo entregarse del todo. Cuando le ofrecieron el puesto en Nueva York, Amanda solo dijo: no quiero obligarte a elegir, pero debes saber que, si eliges irte, también estás eligiendo dejarme. Y él eligió, o creyó elegir. Años después, Thomas seguía pensando en ella cada domingo, aunque estuviera con otras personas, aunque fingiera haber pasado página, porque en realidad había elegido el trabajo. Sí, pero había perdido todo lo demás. No por ambición, sino por miedo. Miedo a perder algo, sin entender que ya lo estaba perdiendo todo al intentar no perder nada. No todas las pérdidas gritan. Algunas se deslizan lentamente, sin hacer ruido, hasta que un día te das cuenta de que ya no están. Thomas comenzó a notar eso en su forma de hablar, en la manera en que evitaba ciertas canciones,
en cómo miraba su reflejo sin reconocerse. No había llorado por Amanda, no había gritado cuando su padre murió sin despedirse, no había protestado cuando lo ascendieron a un puesto que odiaba. Solo había seguido adelante, como si no sentir fuera una estrategia legítima para sobrevivir. Pero el cuerpo recuerda, y el alma, incluso más. Una mañana, mientras desayunaba en silencio frente a su laptop, sus manos comenzaron a temblar. No era físico, era otra cosa. Un nudo que se había tragado por años quería salir. Cerró la computadora, se encerró en el baño y se miró al espejo. Allí, al fin, lloró. No por Amanda, no por su padre. Lloró por sí mismo, por el niño que soñaba con escribir novelas, por el adolescente que quería recorrer el mundo, por el hombre que, en cada renuncia, había ido enterrando versiones suyas que jamás conocería. Ese día no volvió al trabajo. Nadie lo notó, y esa fue la señal más cruel. Su ausencia no hacía ruido, porque su presencia ya se había vuelto invisible. El mundo seguía girando. Él, en cambio, comenzaba, tarde, a detenerse. Thomas había aprendido desde niño que elegir bien era lo que te convertía en hombre. Su padre, un abogado meticuloso y severo, repetía una frase como mantra: las emociones no pagan las cuentas. Creció creyendo que la sensibilidad era un lujo peligroso. Por eso nunca le dijo que quería ser escritor. Por eso nunca lloró cuando su perro murió. Por eso, cuando su padre enfermó, tampoco supo cómo despedirse. Los últimos meses de vida de su padre fueron una sucesión de visitas incómodas al hospital, conversaciones frías, informes médicos, silencios eternos. Y un día, simplemente, se fue, sin drama, sin carta, sin legado. Thomas sintió el vacío, sí, pero también una rabia que no supo a quién dirigir, porque su padre le había enseñado a elegir lo correcto, pero nunca le enseñó a elegir lo que hace feliz. Ahora, al recordar sus consejos, ya no los escuchaba como sabiduría, sino como advertencias envenenadas. Había heredado su lógica, pero no su paz. Había seguido su camino, pero no sus razones. Y al mirar hacia atrás, Thomas se dio cuenta de que su vida había sido un homenaje silencioso al miedo de su padre, pero también entendió que no estaba obligado a repetirlo. Aún podía elegir distinto, aún podía perder algo distinto. El reencuentro con Sophie fue tan inesperado como la forma en que Thomas reaccionó. Ella había sido solo una amiga en la universidad, alguien con quien compartía cafés eternos y sueños no cumplidos. Se cruzaron en una conferencia sobre filosofía existencialista, donde ambos llegaron por caminos distintos, pero con vacíos parecidos. Sophie había dejado la docencia para cuidar de su madre enferma. Thomas, simplemente, había huido de sí mismo. Se miraron y se reconocieron al instante, no por lo que eran, sino por lo que habían perdido. Pasaron horas caminando por el campus, hablando como si los años no hubieran pasado. Sophie no tenía prisa, no tenía plan. Había aprendido a no exigirle a la vida respuestas rápidas. Thomas, por el contrario, se sentía impaciente, como si cada minuto juntos le gritara: ¿y si esta era la historia que debiste haber vivido? Pero ya era tarde. Sophie tenía otra vida, una hija, un marido ausente pero aún presente. Y Thomas, como siempre, había llegado a destiempo. Esa noche, al volver solo al hotel, entendió que no basta con encontrar a alguien que encaje. Hay que estar listo para ese encuentro. Y él nunca lo había estado. No con Amanda, no con Sophie, tal vez no con nadie. Porque para amar de verdad hay que elegir. No entre personas, sino entre el miedo y la entrega. Y Thomas siempre había elegido el miedo. El lunes siguiente, Thomas recibió un correo sin asunto. Era del director regional de la firma. Querían confirmar su aceptación al puesto de vicepresidente en San Diego. Salario duplicado, nuevo equipo, libertad estratégica. Todo lo que había trabajado por años para conseguir. Y sin embargo, al leerlo, no sintió orgullo ni alivio. Sintió vértigo, como si el clic que debía dar para responder afirmativamente fuera, en realidad, un salto al vacío. Se quedó horas frente a la pantalla. Recordó a Amanda, a su padre, a Sophie. Recordó los domingos, los silencios, las bibliotecas. Y recordó a Kierkegaard.
El que elige se angustia, porque sabe que al elegir mata 1000 posibilidades. Cerró el portátil. Respiró hondo. No podía más con la vida prestada que llevaba. Decidió, por primera vez, no elegir por dinero, ni por prestigio, ni por miedo. Decidió no aceptar el puesto. Pero eso no era todo. Al mismo tiempo, renunció al trabajo, sin carta formal, sin discursos, solo una línea por mensaje. Gracias. No más. Luego salió a caminar, sin destino, con frío, pero por primera vez, libre. No porque sabía a dónde iba, sino porque, finalmente, sabía de dónde estaba saliendo. Días después, revolviendo cajas que llevaba años sin abrir, encontró un cuaderno de tapas negras. Era un diario que había comenzado a los 17 años y que abandonó poco después de entrar a la universidad. Las primeras páginas estaban llenas de rabia, sueños disparatados y relatos que quería convertir en novelas. Pero a medida que pasaba las páginas, algo le llamó la atención. Las entradas comenzaban a acortarse. La voz que escribía se apagaba. La última frase del diario lo dejó sin aliento. No sé si quiero esta vida, pero no sé cómo escapar sin destruirlo todo. Thomas se quedó en silencio por largos minutos. Sintió una compasión inesperada por ese joven que había sido. No era débil. Era valiente por escribir lo que otros se tragaban. Era un sobreviviente, aunque no lo supiera. Y ahora, tantos años después, Thomas entendía que parte de sí mismo seguía allí, en esas páginas no continuadas, esperando, luchando. Volvió a escribir. No para publicar, no para nadie, solo para sí, para empezar a reconciliarse con el hombre que había abandonado en el camino. Cada palabra que salía del bolígrafo era una decisión. No de vida o muerte, sino de presencia, de identidad, de volver a ser dueño de su historia. Una tarde gris, Thomas volvió a la biblioteca. Buscaba el mismo libro, pero ya no estaba. En su lugar, encontró una antología de frases del filósofo danés. Lo abrió al azar. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Sonrió. Ya no buscaba respuestas en Kierkegaard. Ahora le bastaba con hacerse buenas preguntas. En el baño de la biblioteca se miró al espejo, pero esta vez no buscaba imperfecciones ni arrugas. Se miró como se mira un paisaje, con distancia pero también con ternura. Comprendió que había sido muchas versiones de sí mismo, algunas cobardes, otras valientes, pero todas necesarias. Cada una había sostenido el peso de vivir en un mundo que no perdona la duda. Y ahí, frente a ese espejo, entendió que no existe la elección perfecta, que toda elección es pérdida, sí, pero también es afirmación. Cada vez que dijo no, dijo sí a otra cosa, incluso cuando no lo sabía, incluso cuando dolía, porque elegir no es ganar, es simplemente caminar. Y perder también es parte del trayecto. Thomas dejó la ciudad semanas después. No huyó. Se despidió de sus lugares, de los bares, de las esquinas, no para olvidar, sino para honrar. Eligió un pequeño pueblo costero donde nadie sabía su nombre. Alquiló una cabaña, compró una máquina de escribir antigua y comenzó a escribir su primera novela. No sabía si era buena. No importaba. Lo que importaba era que, esta vez, no estaba escribiendo para ser aprobado. Estaba escribiendo porque lo necesitaba. Cada mañana era un ritual. Café, caminar por la playa, escribir unas páginas, escuchar jazz. No tenía pareja, ni jefe, ni objetivos financieros. Tenía tiempo. Y por primera vez, el tiempo no era enemigo, era aliado. Comenzó a recibir cartas de antiguos colegas, de Sophie, incluso una de la madre de Amanda. Todas hablaban de recuerdos, de caminos que se bifurcaron, de cariño, pero ninguna pedía nada. Solo compartían la vida como era, fragmentaria, incompleta, honesta. Y fue ahí, una noche de otoño, mientras el viento golpeaba los cristales, que Thomas entendió todo. La vida no se trata de elegir lo correcto, ni de evitar el dolor. Se trata de estar presente en cada elección, sabiendo que sí, siempre se pierde algo, pero también se gana. A veces se gana algo tan simple y profundo como la paz de ser uno mismo.